pues es importante que ustedes vayan tratando de analizar los conceptos y vayan explicándonos. ¿Quién más me puede explicar qué es encomienda, por favor? Buenas noches, licenciado. ¿Con qué hablo? Como usted no lo está, Jesús Argueta. Jesús, cuénteme. Bueno, según lo que usted nos acaba de decir, la encomienda, podemos decir que eran los indios que estaban ya aquí en Guatemala. Y los encomenderos que estaban aquí situados en el país. La encomienda eran los indios. Y el encomendero era, se podría decir, el español, que prácticamente compraba a estos indios para que estuvieran a su servicio. No los compraba, se los cedía el rey español. Prácticamente. Vamos a decirle que, miren, pues la encomienda es una institución. Y si yo les digo que es una institución, porque es una cuestión legal, porque realmente la corona española la legalizó que los españoles pudieran tener un número de indígenas a su cargo. No es una cosa que se les ocurriera a un español y lo hiciera de esa manera, sino simplemente el rey de España vino y autorizó esta institución, pues autorizó para que tenga sus normas, sus reglas, cómo deben de tratar al indígena, lo deben evangelizar, qué debe hacer el indígena, etcétera. Entonces quiere decir que tiene una serie de normas bien establecidas. Licenciado. ¿Sí? Disculpe, ¿será que se podría decir que tal vez es como un cargo que le cedieron a los españoles o una posición política, por así decirlo, como usted habla de una institución? Pues no es una institución, es un cargo, sí, el encomendero, vamos a decir de que es una persona que tiene a su cargo un número determinado de indígenas que van a trabajar para él, que le van a pagar tributo y a cambio de todo eso, el indígena va a recibir evangelización y los van a instruir también en las cuestiones de educación. Entonces el encomendero se va a ver obligado a contratar un cura, un clérigo, para poder instruir a los indígenas que tiene a su cargo. Y posiblemente, si los indígenas son bastantes, posiblemente tendrá un maestro y también podrá tener algún doctor o tendrá vivienda para alguno que otro ahí que viva en su territorio. Entonces dice aquí, el encomendero adquiría el derecho de utilizar a los nativos en los servicios personales, o sea, en los trabajos, ¿va?, que requiriese y al mismo tiempo cobrarles tributo. La encomienda fue hereditaria, esto quiere decir de que si yo soy encomendero, por ejemplo, tengo el derecho a tener indígenas que trabajan para mí. Si yo me muero, mis hijos pueden heredar esa encomienda. Y ahí si mi hijo se muere, mis nietos, etc. Entonces la encomienda fue hereditaria. Se decía que los indios eran incapaces de vivir en policía. Eso quiere decir de que los indígenas no vivían de acuerdo a las leyes, se emborrachaban, según los españoles, ¿va?, eran necios, tenían relaciones sexuales en cualquier lugar. Entonces, por lo tanto, había que hacerles reflexionar, había que meterlos para que respetaran las leyes. Y la única forma es de que vivieran con un español, que un español los educara. Y se argumentaba de la inferior capacidad de los nativos y se tomaron como válidos los postulados de Aristóteles, en los que se aceptaba como legítimo, ahí le falta una tilde, el gobierno de los seres superiores sobre los inferiores. Tanto el tributo como el repartimiento y la encomienda vinieron a convertirse en formas de esclavitud. Todo el proceso era la esclavitud ilegal y disfrazada. O sea, esta encomienda es una esclavitud porque prácticamente el indígena tiene que trabajar para el español como que fuera un esclavo. Y aparte de eso, pagarle tributo. Y aparte de eso, trabajar en su territorio para poder alimentarse él mismo. Entonces quiere decir de que prácticamente se vuelve un esclavo del español. Luego se... Licenciado. ¿Sí? Licenciado. Buenas noches, licenciado. Entonces, con respecto a la encomienda, se podría decir que la encomienda es la acción que hacían los españoles en contra o a favor, bueno, sí, en contra de los indígenas.
Pues no es que lo hicieran en contra, así como usted lo dice. Bueno, es una acción que va en contra de los derechos de los indígenas, los derechos más elementales de los indígenas, eso sí es cierto. Es una acción que va en contra de los derechos de la libertad, de la igualdad, de muchos derechos en contra de los indígenas, eso sí es cierto. Por eso se dice que el indígena se volvió un esclavo, porque prácticamente le quitan todos sus derechos. Al estar encomendado, prácticamente el indígena va a perder todo su derecho. Va a perder el derecho, por ejemplo, a la libertad. Va a perder el derecho a la vida, posiblemente también, porque lo van a poner a trabajar tan duramente que no va a poder descansar, entonces hasta la vida puede perder. Entonces va a perder muchos derechos. Por eso mismo se dice que el indígena prácticamente es un esclavo. ¿Estamos? Sí, gracias, licenciado. Bueno, luego se pidió la legalización de la esclavitud. Entonces, fíjense, pues hay indígenas que son encomendados, pero también van a haber indígenas que son esclavos. Y los indígenas que son esclavos porque los capturaron en guerra, estos van a ser marcados con un hierro caliente, así como marcan a los animales de tiro, como marcan a los caballos, como marcan a las vacas, a los toros. Pues lo mismo sucedía con los indígenas, los marcaban en las mejillas y los marcaban en los brazos, haciendo ver que esa persona que cargaba esa marca era un esclavo. Entonces luego se pidió la legalización de la esclavitud, para ello se valieron de dos procedimientos. El requerimiento, recuérdense que le leían un documento y aquellos que no se sometían pacíficamente les hacían la guerra y los convertían en esclavos. Y los siguientes eran que rescataban a los nativos que estaban como esclavos ya y los sometían luego de eso a un proceso de esclavitud, pero ya para un español. ¿Estamos? Luego, ¿cómo se estructuró la sociedad colonial? Vamos a ver de que la sociedad colonial la podemos ver en una pirámide. Y en la parte de arriba de la pirámide vamos a decir de que van a estar unos españoles que les vamos a llamar peninsulares. Esos peninsulares son españoles, valga la redundancia, nacidos en España, en la península ibérica. Y a ellos se les va a llamar peninsulares. Estos peninsulares van a venir a América por petición del rey. Son empleados de confianza del rey y van a venir a desempeñar altos cargos de tipo político. Por ejemplo, pueden ser alcaldes mayores, pueden ser virreyes, etcétera. Pueden tener altos cargos y van a hacerse cargo de todas estas cuestiones con el fin de tener un control económico y político de las finanzas del rey y de los bienes del rey. Entonces vamos a decir de que vienen unos españoles que les vamos a llamar peninsulares. Estos no participaron en la conquista. Estos simplemente vienen como funcionarios del rey. ¿Estamos bien? Bueno, luego de eso tenemos a otro grupo de españoles. A esto les vamos a llamar criollos. Bueno, ¿quiénes son los criollos? ¿Qué quiere decir criollo? Bueno, los criollos son españoles, perdón, mejor dicho, que nacen en América. Son hijos de un español y una española, pero con la característica muy diferente a los anteriores que hablamos. Estos van a nacer en el territorio de América y por haber nacido en el territorio de América les vamos a llamar criollos. Y estos personajes vamos a decir de que tienen intereses económicos acá. Ellos no van a ser funcionarios. Ellos simplemente van a tener intereses de tipo comercial, van a ser dueños de grandes plantaciones de trigo, por ejemplo, o bien de caña de azúcar, o van a tener fincas ganaderas. Los criollos van a tener a su cargo también lo que son las encomiendas, la encomienda. Van a tener a su cargo muchos indígenas y van a desempeñar el papel de encomenderos. Entonces vamos a decir de que los criollos son españoles, de hijo de una mujer y un hombre español y que nacen en América y que tienen todo el control, que manejan
la cuestión comercial sobre todo. Y en el otro plano, más abajo, tenemos a los mestizos. ¿Quién es un mestizo? Un mestizo es aquel, en este momento que le estoy hablando de la época colonial, que no es ni español ni es indígena. No es español ni es indígena. Entonces es la mezcla de un español con un indígena, es un mestizo. Entonces los mestizos es el sector étnico que creció más durante la época colonial. El mestizo era la mezcla de un español con un indio, dice. Ahí se ubicaron los españoles pobres, hijos de indios españoles y provenientes de mezclas de negro. Entonces todas estas mezclas que tenemos son mestizajes. Bueno, aquí tenemos una pirámide social y tenemos españoles, dice ahí. ¿Ya? Si nosotros le quitáramos ese nombre de españoles, ¿cómo les podemos poner a este primer grupo? Peninsulares. Peninsulares, exactamente. Entonces los que van a estar en la pirámide, en la parte superior, van a ser los peninsulares, que son españoles nacidos, valga la redundancia, en España, y van a ocupar altos cargos del rey de España, son empleados de confianza. Ellos no se pueden casar en América, ellos no pueden tener territorios en América, no pueden comerciar, simplemente vienen a desempeñar cargos de tipo político y económico. Y entre ellos están virreyes, gobernadores, presidentes, oidores de audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquia, etcétera, etcétera, y comunidades religiosas. Y luego en la parte de abajo de la pirámide, ya en el segundo escalón, tenemos a los encomenderos, a los criollos, que son españoles. ¿Qué dije yo de esos? Los criollos son que nacen en América. Son españoles nacidos y van a desempeñar funciones de tipo económico. Estos criollos son hijos de conquistadores, son los hijos de los conquistadores, los que vinieron y lucharon, hicieron la conquista, son los hijos de los que fundaron las ciudades. Y estos van a estar molestos con los de arriba porque dicen ellos, nosotros somos los que conquistamos, nosotros somos los hijos de los verdaderos conquistadores. ¿Y por qué estos van a tener los de arriba, los peninsulares? Porque estos van a tener más poder que nosotros. Entonces los criollos son encomenderos, tienen haciendas, tienen cargos en cabildos. Recuérdense que para este momento los cargos de tipo político son comprados. No es como el día de hoy vamos a votar y elegimos por quién va a ser alcalde de la ciudad o presidente de la república. En este momento, si yo quiero ser un alcalde mayor, compraba ese puesto. Si yo quiero ser corregidor, también compraba ese puesto. Simplemente le pagaban al rey y con eso se me autorizaba que yo tuviera un cargo público. Esta era otra forma. Y luego tenemos a los mestizos. Los mestizos, vamos a decir que hay mulatos y zambos. Desempeñan actividades agrícolas prácticamente para los grandes hacendados. Y abajo tenemos a los indios que son encomendados a los españoles, que viven en resguardos y son trabajadores, son los que trabajan en minas, en haciendas, son los que pagan tributos. Y abajo tenemos a los negros que son esclavos prácticamente, que los trajeron ya más adelante, no en los primeros momentos de la conquista. Y aquí tenemos mestizo, zambo y mulato. Es que lo que pasa es que en este primer momento de la conquista nacen muchos que son muchos mestizos en el primer momento, porque recuérdense que durante la conquista no vinieron mujeres, no venían mujeres, solo venían hombres a realizar la conquista. Hasta después trajeron a las mujeres, eran traídas de España. Todas las mujeres que vinieron después, las españolas, eran las traídas de España. Por eso nosotros decimos, ahí viene mi traída, porque viene de la palabra traída, no es traída, sino traída, porque a las primeras mujeres españolas las trajeron de allá. Entonces los españoles decían,
ahí viene mi traida, la que traen de allá de España para mí. Entonces, ahí está la cuestión, pero en el primer momento de la conquista no había mujeres. Entonces, muchos españoles, pues, tomaron por la fuerza a muchas mujeres indígenas, otras también se casaron porque se enamoraron de alguna indígena posiblemente, y de ahí nace lo que es el mestizaje, nacen los mestizos. Aquel español que se casaba con una indígena nacía un mestizo, que no es ni indio, ni es ni blanco, ni español, el mestizo. Luego de eso viene el matrimonio entre un negro y una indígena, y nace un sambo. Y luego viene y se da lo que son los mulatos. Es el matrimonio o la unión de hecho entre una negra y un blanco, un español, y nace un mulato. Entonces ahí vemos nosotros, dice, cuando un indio dejaba de usar su vestido distintivo y era hábil en el manejo del español, se le llamaba indio muy ladino. Hoy, mestizo en general es la mezcla racial que no es ni indígena ni blanco. Bueno, si hablamos de los ladinos de hoy somos mestizos, pero todos contra todos. Somos una mezcla de diversas grupos. Por ejemplo, han venido alemanes, en una época vinieron alemanes, vinieron los españoles, entonces negros. Entonces vamos a decir de que el ladino es la mezcla de todos contra todos, prácticamente. Y el indígena sí puede saber su origen. Y el indígena, vamos a decir, que por qué identificamos quién es indígena y quién no. A ver, ¿quién me por ahí? ¿Quién es indígena para ustedes? ¿Por qué dicen ustedes que una persona es indígena y por qué dicen que esta persona no es indígena? Vamos. Por el tipo de vestimenta, digo yo. Habla Dani Mérida. Por el tipo de vestimenta. ¿Qué más? Yo por su origen, ¿de dónde viene? Por su origen, ¿de dónde viene? ¿Qué más? ¿Por sus creencias también? ¿O su cultura? Licenciado, buenas noches. Por sus creencias, sí. ¿Con quién hablo? Por su cultura, por sus dioses, ¿verdad? Porque a día de hoy todavía... Por su cultura, por sus cosmogonías, sí. Por su color de piel también puede ser. También. Por su altura puede ser también. Puede ser, pero más realmente es por sus tradiciones, por sus costumbres y por su idioma y por su traje, ¿va? Por sus apellidos, podemos decir que hay gente indígena que tiene apellidos españoles. En Cobán, por ejemplo, hay indígenas que son súper altos. Esa ya es una mezcla, pero son indígenas porque mantienen sus raíces indígenas, su cultura indígena, su traje. No los dejan de ser indígenas, aunque sean mestizos. Hay unos más puros y otros menos puros, ¿va? Eso así es. Pero no dejan de ser indígenas porque tienen un traje indígena, porque hablan el quechí, por ejemplo. Porque además de eso, cultivan todas las tradiciones indígenas, porque comen sus tortillitas de maíz, porque creen en ciertas cuestiones de tipo religioso que les han inculcado a través de mucho tiempo, etcétera. Entonces vamos a decir de que un indígena es indígena por muchas cualidades que tiene, ¿va? Pueden ser antropológicas, como dijo un compañero, por la altura, etcétera, pero los apellidos no quieren decir de que sea yo indígena o no indígena, porque hay indígenas que tienen apellidos españoles y son indígenas, y tienen tradiciones y se visten como indígenas. Por ejemplo, Saliendo un poquito del tema, dice que también en Cobán fue mucho lo que es los alemanes. Sí, exactamente, a eso nos referíamos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, ahí es quechí, conchí lo que se habla, y en toda la región esa no solamente en Cobán, sino en la región de Izabal y la parte de Petén y la parte de lo que es Belice, hay mucha gente que son de origen quechí, y también hay quechís
en México, hay cachiqueles en México, hay quichés en México, también que hablan el quiché, que hablan el cachiquel, que hablan el quechí, aunque ustedes no lo crean, dijo aquel. Entonces vamos a decir... Licenciado. ¿Sí? Perdón, licenciado. Pero muchos de los cuales ahorita que están muchos de los que están en México también fueron los que huyeron por el conflicto armado interno. También, exactamente, pero también hay los que están de recuerden que los pueblos, miren, pues, los que entraron acá, se acuerdan que eran 4 pueblos. ¿Cuáles son los que les mencioné yo? ¿Cuáles son los pueblos que vinieron a conquistar acá en la época prehispánica? ¿Cuáles son los 4 pueblos indígenas que venían? ¿Cuáles son los 4 grupos? Era un solo, estaba al mando de un indígena. Fueron los cachiqueles, los quichés, los utuchiles y los tipiles. Sí, esos 4 grupos, pero ellos tenían origen mexicano, eran toltecas, y la mayoría hablaba el quiché, pero la clase dominante hablaba el náhuatl, porque solo los meros, los sacerdotes, hablan el náhuatl, era un idioma para la clase dominante. Y los de abajo se visten con taparrabo, los de abajo hacen trabajos de toda naturaleza, pero el que está arriba en la pirámide, vamos a decir, de que tiene privilegios, porque ese no trabaja, ese simplemente va a recibir los tributos del pueblo, que es el que están allá abajo, los pobres, ¿va? El que está arriba, el que tiene el poder y el control político, es el que, vamos a decir, va a hablar náhuatl, y aparte de eso va a tener el control económico y político y religioso de la sociedad, y va a mantener la opresión sobre los demás. Y además de eso se viste muy elegantemente, se viste con orejeras, con jade, con plumas de quetzal, y tiene el control del poder. Entonces, en ese sentido, estos vienen y se ubican acá. Entonces, ahí viene el origen, ¿va? Entonces, por eso hay poblaciones allá en México que tienen origen, que hablan esos idiomas, pues, que no se han perdido, sobre todo en toda la parte de Chiapas. Bueno, entonces vamos a decir de que les decía a ustedes sobre los apellidos, que hay indígenas que tienen apellidos españoles, pero lo que pasa es de que muchos indígenas adquirieron estos apellidos porque cuando nacían en la finca de algún español, por ejemplo, si un indígena nacía en la finca de un español, se ponía el apellido del español, ¿va? Porque eso lo hacía ser más ladino y ser menos discriminado. Yo teniendo un apellido no indígena, por decirles algo, pues seré menos discriminado, porque hoy se discrimina por los apellidos todavía, y se discrimina al que es indígena, porque todavía se dicen que todavía se habla mal de los indígenas, y se dice, es que los indios son necios, vos sos indio, sos necio, sos borracho, es que sos bien indio. Entonces, esas cuestiones vienen desde la época colonial. Desde este momento traemos esos rezagos, porque el español le convenía descalificar al indígena. Yo tengo que descalificar a aquel, porque aquel es menos que yo. Yo soy más poderoso, yo soy el dueño del poder y el control político. Ese es puro indio, ¿ah? Ese es indio, ese es ignorante, ese indio es borracho. Ese no le gusta trabajar, y el que no le gustaba trabajar era el español, porque el español no quería el trabajo, él ponía a trabajar a los indígenas para él, para su beneficio. ¿Por ahí vamos? ¿Hay alguna duda? No, se me están durmiendo, ¿ah? No, Lick, aquí estamos. Ya creo que se están durmiendo, más de alguno está dormido por ahí, creo yo. Mala onda. Ya voy a controlar quién se está durmiendo por ahí. Bueno, entonces tenemos los títulos jurídicos. Lo que pasa es de que en este momento, fíjense, pues aquí todo se hace legal. Los españoles cuando vinieron no crean de que solo se entraron ahí a los territorios y simplemente no. Simplemente las cuestiones fueron de tipo legal, ¿va? Habían contratos.
Entonces, en ese sentido, cuando toman posesión de las tierras, viene un escribano y anota, ¿va? Aquí tomaron posesión fulano de tal de estos territorios, abarcan tantos kilómetros, abarcan tantas varas, etcétera, y nosotros tomamos posesión en nombre del rey de España y en nombre de la Iglesia Católica. Y por eso miran ustedes ahí que Cristóbal Colón, bueno, en primer lugar va a tomar posesión de los territorios en nombre del rey de España y en nombre de la Iglesia Católica. Y ahí miran ustedes el escudo que en la banderita que está ahí, en el pabellón o bandera, miran ustedes el escudo de Castilla, porque los que vinieron son de Castilla, no vinieron de otras regiones de España. Por eso decían los indígenas, ahí vienen los castellanos, porque no vinieron ni de Navarra ni de ninguna otra parte. Vinieron especialmente ni de León ni de Navarra. Vino gente, únicamente gente de Castilla. Los demás no tenían permiso para venir, solo la gente de Castilla. Ahí les voy a contar por qué solo la gente de Castilla vino. Eso más adelante. Entonces, con Cristóbal Colón vienen una serie de funcionarios reales que van a anotar cada cosa que se encuentra. ¿Qué hay? ¿Cuántos nativos hacen? Todo se anota. Entonces, para venir y todo, se necesitó un documento legal, y ese documento legal se llama capitulación. Es un título jurídico. El título jurídico que sirvió de base a toda expedición de descubrimiento de nueva población fue capitulación. A ese contrato se llamó capitulación porque es un contrato. Y se llama capitulación porque está hecho por capítulos. Es el nombre nada más. Nosotros le podemos llamar una escritura el día de hoy. Es un título jurídico. Solo que aquí lo van a comprender ustedes de un nombre que tal vez no están acostumbrados a oírlo, le van a llamar capitulación. Pero le pusieron ese nombre porque está hecho por capítulos. Un título cualquiera está hecho por partes, ¿va? Y a esas partes le llamaban capitulación, por eso le llamaban capitulación. Capitulación, contrato en el que se estipulan los derechos del rey, dice. Usted, el rey es el dueño de todo, y vamos a ver. Y las mercedes que concedía a los expedicionarios. ¿Qué son mercedes? Mercedes son regalos. O sea, el rey otorgaba regalos o beneficios a los españoles, a los conquistadores que venían. Y esas mercedes eran en tierras y en indígenas, porque el rey al final fue el dueño no solo de las tierras, sino hasta de la propia población indígena. El rey gozó de muchos beneficios. Dice, en el contrato o en la capitulación se asentaba el derecho del monarca para ejercer la inspección de viaje, a determinar los puertos de abastecimiento y de partida. La autoridad nombraba funcionarios reales que acompañaban la expedición y el porcentaje de ganancias que correspondería a la corona. Bueno, en la capitulación era un contrato, y en ese contrato se anotaba cuánto le pertenecía, qué era del rey y cuánto el rey cedía al que conquistaba, un porcentaje. Si descubrían un tesoro, el rey daba un porcentaje del 5, 10, 20, lo que él deseaba. Pero regularmente se hacía por el 5%. El jefe de la expedición recibía el título de adelantado. Ellos repartían tierras y repartían indios. Erigían, es ahí con R, fortalezas. Gozar vitaliciamente de los puestos públicos, o sea, de por vida. Proveer oficios públicos y recompensas patrimoniales, va, como tierras, etcétera, y otras cosas. La capitulación es un título negociable, o sea que si era dueño de una capitulación la podía vender. De diversas operaciones jurídicas, ventas, traspasos, permutas, contratos de sociedad, etcétera. Yo con mi capitulación, con ese mi contrato, podía hacer lo que yo quería, la podía vender, etcétera. Y luego de eso tenemos la Iglesia Católica. Aquí vemos un monje, o no, vemos un fraile, monje o fraile, bueno, un fraile, yo solo lo veo enredando ahí. Y vemos que este personaje es un dominico.
Los dominicos, esta es la vestimenta de los dominicos. Y la iglesia tuvo mucho poder durante esta época, porque la iglesia controlaba muchas cuestiones. La iglesia estaba asociada al Estado, y por lo tanto, vamos a decir que estando asociada al Estado manejaba la educación. La forma de educarse era entrar a una escuela que estaba dirigida por gente religiosa, católica. Ya me imagino cómo serían esas escuelas en esa época. Debían ser muy estrictos los curas, y había que rezarse siempre un Padre Nuestro, me imagino, y un Ave María, un rosario, etc. Se pueden imaginar cómo fue en 1600 esa situación. Yo me pongo a reflexionar sobre esta situación porque yo estudié en un colegio católico en mis primeros años, hace muchos años, y eran muy estrictas los sacerdotes y las monjas. Ya me imagino en esta época lo crucificaban a uno si estaba mal. No, si en mi época también los profesores eran menos agresivones. Entonces, hoy ya no se acostumbra a eso. Pero yo estuve en la época que nos pegaban en las manos con una regla, nos daban de reglazos hasta que se quebrara esa regla, nos ponían parados con ladrillos hincados sobre maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me imagino que todo tenía un motivo. Me imagino que todo tenía un motivo, no era solo por hacerlo. Pero usted cree que hay motivo para que yo lo ponga a usted hincado sobre maíces y con un ladrillo en una mano y otro ladrillo en la otra mano con los brazos abiertos. Porque no quiero aprender. ¿Ah? Porque no quiero aprender. Y si yo soy un niño y el niño es el niño. El niño es inquieto, el niño tiene sus problemas. ¿Es justo eso o así va a ser la educación? La letra con sangre entra. No, tampoco, pero en una mano el pan y en la otra el chicote. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Ese tipo de educación ya pasó es parte de un recuerdo malo y negativo. Yo no creo en un tipo de educación donde la fuerza, la patada, el puñetazo, el chanclazo sea eficiente. No creo yo en ese tipo de educación. Porque si yo les dije, si fuera así, entonces hablaríamos yo como maestro, sería otro también. Más estricto todavía. Bueno, entonces... Eso también es cierto. Sí, entonces me voy a comportar con ustedes algo así, ¿va? Bueno. Sí, Lick, póngales un ladrillo en una mano y el otro en la otra. Sí, que los en piedras, en piedrín, por mal portados. En piedrín, sí. ¿A ti castigaban? O lo ponían en el patio del recreo uno todo el día ahí, desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, bajo el sol. Bueno, no creo yo que sea muy justo eso. Como que eran esclavos. Puros esclavos. Bueno, entonces la Iglesia Católica tenía mucho poder y siempre ha tenido el poder ideológico. La Iglesia controlaba toda la cuestión de la educación. Si yo controlo la educación, yo les digo, yo formo, yo controlo, yo manejo, de acuerdo a mis intereses, todo el sistema educativo. Y entonces el control educativo con la Iglesia lo que va a hacer es reforzar ciertas cuestiones que le convienen al poder político. Mantener la tranquilidad, sobre todo, que no haya levantamientos sociales que se pongan en contra de la autoridad, porque eso puede ser un pecado. Entonces, todas esas cuestiones que van en contra, se supone, de las cuestiones morales y que pueden atentar contra el orden político y contra el status quo, no son convenientes para el gobierno. Entonces hay que mantener una forma de control, y esa forma es a través del pensamiento, es a través de introducir formas muy especiales donde hagan reflexionar al ser humano para que se comporte de acuerdo
a ciertas formas que me convienen a mí como autoridad. Y yo los voy a controlar a ustedes a través de diferentes formas. Hoy se controla la masa a través de las grandes iglesias, se controla la masa a través de las redes sociales, se controla la masa y se mantiene el orden a través de la televisión y los medios de comunicación. Y la iglesia y el poder religioso mantiene la tranquilidad y mantiene el orden político de acuerdo a los intereses de los grandes. Por eso es que miran ustedes que hay financistas. Muchas iglesias, disculpen, pero muchas iglesias son financiadas desde Estados Unidos. Dan grandes cantidades y las manejan los políticos porque a ellos les conviene mantener ese control político. Pues en esta época también el control ideológico, la superestructura del Estado estuvo controlada por la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, la idea era venir a evangelizar, pero esa evangelización traía como consigo mantener el orden, y vinieron distintos grupos, vinieron los dominicos, franciscanos, agustinos, etcétera, y todos eran pagados por la corona española. La corona española les pagaba todos los gastos. Y toda expedición figuraban siempre funcionarios de la Iglesia Católica, porque recuerden que ellos actuaban a la par del Estado. ¿Y cuál era la función de ellos? Evangelizar a los nativos, controlar la encomienda también, que los nativos tuvieran en la encomienda, ¿va? Que los españoles mantuvieran cierto orden en las encomiendas también, controlar el repartimiento de tierras y de indios. También la Iglesia Católica, como no había el derecho civil, solo el derecho, solo el matrimonio, no había matrimonio civil, solo matrimonio religioso, entonces la Iglesia Católica controlaba el matrimonio, ¿va? ¿Quiénes unían a las personas, en matrimonio a las personas acá? La Iglesia Católica, no había otra entidad. Controlaban los nacimientos también, las actas de nacimiento, o ellos, la única forma donde uno podía registrar el nacimiento de un niño era en la iglesia, en la capilla, ahí asistían y ahí le levantaban, no es levantar, suscribían un acta de nacimiento, ¿no? No es levantar, es suscribir. Y luego de eso también las defunciones, ahí también suscribían las actas de defunción, y luego de eso el cobro de tributo en las fiestas de San Juan y Navidad también lo cobraba la Iglesia Católica, y su poder era tal de la Iglesia Católica que tenía mucha autoridad hasta para quitarle el poder a un funcionario público. Entonces vamos a decir de que la Iglesia tuvo amplio poder durante toda esta época colonial, y hoy, si nos trasladamos al momento actual, las mega iglesias, la Iglesia Católica y todo, tienen un poder también mucho de control a nivel social y político, porque son los que le dan ciertas normas a esa población que asiste a las iglesias para que se comporten y para que piensen de tal manera. La iglesia tiene un papel de programar muchas veces a las personas para que piensen de tal manera, actúen de tal manera. Disculpen que lo diga de esa manera, pero yo lo considero de esa forma. Puede ser que ustedes piensen muy diferente a mí, pero esta es una opinión como se ha manejado la cuestión de la cuestión religiosa. No sé si hay alguna opinión ahí. Bueno, hablen pues, por favor, porque se me están durmiendo. Licenciado, yo tengo una duda. Bueno, dele pues. Cuando usted empezó el tema hoy, nos estaba contando que déjame encontrar aquí el nombre de estas cosas. Los encomenderos. Sí, dele. Los encomenderos tenían que contratar un cura para para evangelizar a los indios que la corona les otorgaba. Sí. Y ahora que usted nos está hablando de la religión en la Iglesia Católica, nos dice que los reyes les pagaban a los curas para que vinieran acá. Entonces, ¿a los curas les pagaban dos? ¿O cómo era? Mira, pues, en primer lugar, los reyes de España eran quienes manejaban las finanzas de la Iglesia Católica,
porque con el dinero de la iglesia, vamos a decir, con el dinero de la corona española y con todos los impuestos se hacían y se construían las iglesias, ¿ya? Entonces la mayoría de la gente, los sacerdotes y todo, tenían a su cargo la evangelización de los pueblos. Pero si un español tenía una encomienda de indígenas, él podía contratar o tenía la obligación de contratar un cura para que evangelizara a los indígenas. Le podía pagar en dinero y ese dinero iba a servir en limosna o algo así para la construcción de iglesias, para la alimentación de los curas. Pero de todos modos ellos tenían asegurado todos sus gastos ya, porque aparte de tener todos esos bienes, porque la iglesia recibió también muchas tierras, y aparte de eso recibía fondos de la corona española para poder establecer sus iglesias y para poder hacer los retablos y hacer todo lo que necesita una iglesia. Entonces, en ese sentido, vamos a decir de que los que van a financiar las iglesias van a ser la corona española, y el encomendero, solo va a contratar a los sacerdotes para evangelizar a los indígenas. ¿Algo más? ¿O no estoy bien? Licenciado, ¿Sí? yo entendí, según lo que leí en el libro, que los reyes, las personas que hacían las expediciones para las conquistas, ellos no eran pagados por los reyes se le daban como la potestad para que ellos fueran a conquistar. Wow. Y esta persona debía tener como mucho prestigio para ser seguido por otras personas. Y a estas otras personas que seguían a los líderes, por decirlo así, tampoco eran pagados, sino que cuando llegaban al lugar que iban a conquistar, entonces ahí ya se les daban tierras o se les daba un título. Yo nunca dije que fueran pagados. Yo les dije que firmaban un contrato que se llama capitulación. Ajá. Y en el contrato les dije que el rey les daba un porcentaje de los tesoros descubiertos. Ajá. Y que les daba mercedes. Yo nunca dije que les pagaban a los conquistadores. Les daba mercedes, les daba tierras e indios. Pero yo nunca hablé de que la corona española le pagara a ningún español por venir a conquistar. Simplemente se firmaba un contrato en el cual el español que venía a América tenía ciertos derechos de un porcentaje sobre lo descubierto, un porcentaje sobre los tesoros, etcétera. ¿Ya? Gracias, Lick, por su aclaración. Vale. ¿Alguien más? Sí, Dani. Me imagino que todos los tributos y todo lo que cobraban impuestos, me imagino que le pusieron el nombre de ofrenda, ¿va? Para que no se viera tan mal, ¿verdad? No, lo que pasa es que una cosa es diferente. Es que, mira, pues, la Iglesia Católica, aparte de eso, recibía las limosnas. Una de las cuestiones, la Iglesia Católica tenía mucho control. La Iglesia Católica recibía dinero por muchas cosas. La Iglesia Católica tenía tanto dinero que el único que prestaba dinero en esa época, ¿ustedes creen que habían prestamistas en esa época? No habían prestamistas. La Iglesia Católica tenía mucho dinero porque recibía limosnas, ofrendas, o mucha gente que quería salvarse de ir al infierno, quería ir al cielo. Entonces, para pagarse ese derecho de poder ir al cielo, entonces pagas una ofrenda. Y esa ofrenda o esa limosna, vamos a decir de que servía para que la Iglesia Católica tuviera mucho más dinero y pudiera prestárselo a personas particulares. Entonces la Iglesia Católica, además de ser dueña de grandes espacios territoriales que le cedió el rey, también tenía dinero para ser prestamista. El gran prestamista de esta época es la Iglesia Católica, porque la Iglesia tiene tanto dinero que le entra por las defunciones, que le entra por santos óleos, que le entra por hospitales, que le entra por la educación, dinero. Entonces tienen mucho poder económico. Y aparte de eso es la que les otorga el rey, y pueden darse ciertos lujos con la cuestión monetaria, ¿va? Entonces la Iglesia, durante todo este momento que estamos hablando, adquirió tanto poder que, como dijimos, le podía quitar el puesto a cualquier funcionario con autorización del rey. ¿Algo así la respuesta, Dani?
Sí, gracias, licenciado. Sí me aclaró lo que es ofrenda e impuestos. Es que la ofrenda la otorga usted y la recibe la iglesia. Es simplemente una parte de lo que da, como una limosna, ¿no? Es que, como le digo, la gente que quería salvarse, si yo que quería quitarme varios pecados y hubiera cometido un pecado, pues me ponían posiblemente a rezar 5 Aves Marías, a pagar una limosna, ¿no? Para quitarme ese pecado, o una ofrenda. Excelente. Sí. Y hoy, miren, pues hoy ustedes van a la iglesia católica, se da una ofrenda, ¿verdad? Ofrenda creo que le llaman. Pero si ustedes van a la iglesia, a las iglesias cristianas, pentecostales y todas esas iglesias, hay que pagar un diezmo. O se da un carro. O se da un carro, o das una vivienda, o das algo, pero aportas algo para beneficio de la iglesia. Se supone que, bueno, entonces adquieren mucho poder las mega iglesias como la de Cash Luna, la que está allá aquí en San Cristóbal, ¿cómo se llama esa? La Frater. La Frater. Pucha, yo me quedo admirado de esas iglesias. Se pueden imaginar qué dineral tiene esta que está aquí, Carretera del Salvador, la de Cash Luna. Es que es enorme el espacio. Es un coliseo, ¿eh? Y lo peor es que no ayudan a la gente como debería, como predican. Sí, pero sí, ellos tendrán ahí sus razones, cómo manejan sus iglesias, ¿va? Pero ahí es cuestión. Por eso volvámonos ateos todos. Ahí es decisión personal de cada quien, pero en sí así es la cuestión, compañeros, y entonces con eso concluimos, si no hay ninguna duda más. Bueno, entonces feliz noche, Jennifer, Norma, Francisco. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Licenciado. Feliz noche. Lic, con una pregunta. Feliz noche, Lic. ¿Cómo es la que? Dalina, Miriam Janet Castillo Martínez. Con una pregunta, disculpe, así como la civilización maya, ¿qué pasó después con las civilizaciones azteca y inca? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que me pregunta? ¿Y qué pasó?